Erenchun, tuve. ¿Cómo nos ven los de Bargota? Los de Viana nos quieren quitar todo. Sí, por cierto, se llevan la carretera para el otro lado y nos dejan incomunicados. Y a los mofetes se lo llevan para la Icastola. Las mozas también se llevan. Sí, por cierto. Y eso es muy grave. Y para que se entere el pieza ese del Cariñanos, que el brujo de Bargota es de Bargota y no de Viana. Eso, nos quieren invadir. Menos mal que nos independizamos, como se dice en vasco. Ora Bargota independentía. ¡Hola! Pues ya nos está costando. Lentos pero seguro, Pepe, lentos pero seguro. Hora de comer. Lo primero es lo primero. Pues ya nos está costando. Lentos pero seguro, Pepe, lentos pero seguro. Hora de comer. Lo primero es lo primero. Pues ya nos está costando. Lentos pero seguro, Pepe. Lentos pero seguro. Hora de comer, vamos. Lo primero es lo primero. Pues ya nos está costando. Lentos pero seguro, Pepe. Lentos pero seguro. Hora de comer, vamos. Lo primero es lo primero. Voy a comer así, trocito, muy rico. Erenchun, tuve. ¿Cómo nos ven los diaras? Los de Viana nos lo quieren quitar todo. Mala gente, los de Viana. Se nos han llevado las mozas. Y a los mocetes. Se nos han llevado ya a todos los copis. Y al taxi, que le llaman Viana Taxi. El Cariñanos y compañía, que se enteren que los molinos son nuestros y que no se los van a llevar. Si quieren aire, que les abanique Goyo. Pues aquí estoy. Me han dicho Rubén y Cubera que sostenga esto y yo para servir estoy. De aquí no me muevo. Tres, dos, uno, ya. Hoy en Callejeros le tomaremos el pulso al centro de moda en Viana, Erenchun y Castola. Vale. ¿Ya? 3, 2, 1, ya. Hoy en Callejeros le tomaremos el pulso... Ay, Rubia, ¿qué estás haciendo? ¿Estás grabando? Ay, Berkatu. Hoy en Callejeros le tomaremos el pulso al Centro de Educación de Moda en Viana, Erenchun y Castola. Modernidad, dinamismo, calidad son los adjetivos que definen a este centro educativo. Detrás de esta puerta se encuentra el corazón de la Icastola, su sala de profesores. Dentro, unos profesionales de élite velan por el futuro de la educación en Viana. Entremos. ¡Kaixo rubios! ¡Ser moduz! ¡Sartu! Si cae en la mesa, aprobado. Si no, suspendido. Ay, chico, cada vez hay más aprobados. Voy a volver a tirar. Chirula y casi. ¿Biscuits? Manchester is the winner. Winner. Veamos qué hacen estas mentes privilegiadas. ¡Kaixo rubio! Y ahora veamos qué hacen estas mentes privilegiadas delante del ordenador. No me desconcentréis, por favor. ¡Etorri! ¡Ay, qué guapo! Está guapísimo. Y ella, espectacular. Vaya vestido más bonito. A él también le queda el traje precioso. Supongo que habláis de los novios, Arturo y Sandra. ¿Novios? ¿Qué novios ni qué novias? Hablábamos de Aritz y Maite Santidrián, los danzaris de Laurescu. Ah, pero es que se casaba Arturo. Mirad a los niños, qué salaos. ¿Quién toca el chistus? ¡Kaixo rubio, Kaixo!
Icastola, todos a casa, nada de tareas, vaya bien, en la piscina nos veréis. Este verano contrata el dúo de Telefónica para que los tengas todo el día enganchados a internet y para que os dejen en paz. Telefónica, pensando en quitarte las perras. Después de ver lo que hay en la sala de profesores, vamos a otro lugar de la Icastola. Seguimos aquí, en Erantzun Ikastola. Si lo que ha pasado abajo os ha parecido terrible, esto es peor. Nos hemos enterado de que existe una trama de corrupción con el tema de las notas. Nos vamos a disfrazar de alumno e intentaremos grabar unas imágenes con cámara oculta. Eso, Bea, que quería hablar contigo. ¿Qué pasa? Pues que no entiendo muy bien las matemáticas. Que no entiendes las matemáticas, ni falta que hace. Tú lo que quieres es aprobar, ¿a que sí? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Pues tú me traes una caja de bombones y yo, favor por favor, ya me entiendes, te apruebo. Pero eso es ilegal. Bueno, ilegal, ayudar a quien te ayuda no es ilegal. Mira, no eres la única. Joder, pues sí que te quieren, ¿no? ¿Sí? Ahora, si lo que quieres es subir nota... Sí, me interesaría. La verdad es que nunca he sacado un sobresaliente. Pues nada, vamos, tú, qué sé yo, me traes un jamón o dos y yo te apruebo sobresaliente. Vale, yo mañana te traigo los jamones. ¿Y de la tarea que has mandado hoy, qué? ¿Tarea? Nada, por Dios. Bastante tienes con elegir un buen jamón. Agúrete a viararte. Una cosa más. Muy importante, que el jamón sea de jabugo. Vale, vale.